tema de hoy en Coinonía en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, que se le esté pasando de lo mejor. Y bueno, pues hay que abrigarse. Estas noches están bastante frías y es importante cuidar nuestra salud. Ahí andamos batallando un poquito con estas gripas, con la tos, con la garganta. Y bueno, es importante, pero no perder el calor de la fe, el calor que nos hace hermanos. Y de manera especial, continuar preparando nuestro interior hacia las celebraciones de Navidad, que de verdad nos animen, nos levanten, nos restablezcan en esa luz de Jesús. Y a propósito de los símbolos navideños, el árbol de Navidad, tenemos también el pesebre en la plaza de San Pedro y en tantos lugares donde se hacen estas manifestaciones que son el marco de estas fiestas decembrina. El Papa Francisco habló de estos elementos, de los adornos que están engalanando la Plaza de San Pedro. En este editorial queremos presentarles su mensaje, que me parece muy, muy profundo y adecuado, sobre todo para hacer hincapié en que no solamente son los signos y los símbolos, sino que es importante darnos cuenta que son una catequesis con la cual nosotros podemos enriquecer nuestra vida a través de esos signos y símbolos de los que dijo el Papa. Lo más importante es no olvidar al verdadero festejado, que es Jesús. El niño Jesús, manso y pobre, desea mover los corazones a la misericordia de Dios. El Papa agradece el pesebre y el árbol de Navidad de la Plaza de San Pedro. Dios no se impone nunca con la fuerza de los poderosos, sino que con la humildad, ternura y pobreza de un recién nacido quiere mover nuestro corazón. El Papa Francisco agradeció cordialmente a los donadores de los símbolos navideños que adornan la Plaza de San Pedro, haciendo hincapié en que no los presentan solo al Papa y a los peregrinos que los podrán admirar, sino sobre todo al Señor Jesús, porque es Él el festejado. Con su bienvenida a las autoridades alemanas y a las delegaciones de Baviera que donaron el árbol de Navidad y a las de la arquidiócesis y de la provincia italiana de Trento que ofrecieron el pesebre, el obispo de Roma recordó que Jesús no se apareció simplemente en la tierra, no nos ha dedicado solo un poco de su tiempo, sino que ha venido a compartir nuestra vida y aún hoy quiere vivir con nosotros. Il presepe ci ricorda questo. Dio, per la sua grande misericordia, è disceso verso di noi per rimanere stabilmente con noi. El pesebre nos recuerda esto. Dios, por su gran misericordia, ha bajado hacia nosotros para quedarse establemente con nosotros. Il presepe si dice inoltre che egli non si impone mai con la forza. Ricordate bene questo voi, bambini e ragazzi. Il Signore non si impone mai per la forza. El pesebre nos dice además que Él no se impone nunca con la fuerza. Recuerden bien esto, en especial ustedes niños y chicos. El Señor nunca se impone con la fuerza. Per salvarci non ha cambiato la storia compiendo un miracolo grandioso. È invece venuto con tutta semplicità. Para salvarnos no ha cambiado la historia cumpliendo un milagro grandioso. Ha venido más bien con toda sencillez, humildad, mansedumbre. Dios no ama las revoluciones imponentes de los poderosos de la historia y no utiliza la varilla mágica para cambiar las situaciones, sino que se hace pequeño, se hace niño, para atraernos con su amor, para tocar nuestros corazones con su bondad humilde, para sacudir con su pobreza a cuantos se afanan acumulando los falsos tesoros de este mundo. Si fa invece piccolo, si fa bambino, per attirarci con amore, per toccare i nostri cuori con la sua bontà umile, per scuotere con la sua povertà quanto si affannano ad accumulare i falsi tesori di questo mondo. El Papa evocó el anhelo del santo de Asís que quiso representar el nacimiento de Dios con su sencillez, su pobreza y su humildad. Queste erano anche le intenzioni di San Francesco quando inventò il presepe. Egli
Estas eran las intenciones de San Francisco cuando inventó el pesebre. Él, nos dicen las fuentes franciscanas, deseaba hacer memoria de este niño que ha nacido en Belén, para poder de alguna manera entrever con los ojos del cuerpo las dificultades en que se encontró por la falta de las cosas necesarias para un recién nacido. En aquella escena, en efecto, se honra la sencillez, se exalta la pobreza, se alaba la humildad. In quella scena, infatti, si onora la semplicità, si esalta la povertà, si loda l'umiltà. El Santo Padre invitó a contemplar la ternura de Dios recién nacido y la misericordia divina que se inclina ante los necesitados. Invito a loro a sostare davanti al presepe. Y bueno, ahí pudimos escuchar de manera especial el mensaje del Papa Francisco sobre el pesebre, sobre incluso los adornos de Navidad, sobre no olvidar la parte central que es Cristo viene a nosotros, el principal festejado. Y bueno, hoy también en el Vaticano, en este editorial, les platicamos en esta noche que ya se celebró la última meditación, como sabemos, el Papa Francisco con la Curia Romana, y en el Vaticano se preparan también para las celebraciones de Navidad. Y bueno, lo hicieron con el padre Raniero Cantalamessa, que es el predicador de la Casa Pontificia, de manera especial sobre la reflexión estuvo en torno al tema de María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. La Capilla Redemptoris Mater del Palacio Apostólico del Vaticano volvió a ser la mañana del viernes 18 de diciembre el lugar en el que el Santo Padre Francisco, junto a los demás miembros de la Curia Romana, escucharon la tercera predicación de Adviento a cargo del Padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia. Tal como lo recordó el predicador, el objeto de esta última meditación de Adviento fue el 8º capítulo de la Lumen Gentium, titulado La Bienaventurada Virgen María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. A la luz del tema elegido este año sobre Cristo, luz de las gentes, y basándose en esta constitución dogmática, en el 50º aniversario de la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II, el padre Cantalamessa abordó 3 temas específicos que resumió en los siguientes conceptos: la Mariología de la Lumen Gentium, María, Madre de los creyentes desde una perspectiva ecuménica, y María, Madre e Hija de la Misericordia de Dios. Ante todo, recordando lo que el Concilio dice al respecto, afirmó: La Beata Vergine, predestinata fin dall'eternità all'interno del disegno dell'incarnazione del Verbo. La Santísima Virgen predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios, juntamente con la encarnación del Verbo, por disposición de la Divina Providencia, fue en la tierra la Madre excelsa del Divino Redentor, compañera singularmente generosa entre todas las demás criaturas y humilde esclava del Señor. E umile ancella del Signore. Y explicó que junto al título de Madre de Dios y de los creyentes, la otra categoría fundamental que el Concilio usa para ilustrar el papel de María es la de modelo o figura de la Iglesia, puesto que de hecho se lee: La Beata Vergine, per il dono e l'ufficio della divina maternità che la unisce col Figlio Redentore. La Virgen Santísima por el don y la prerrogativa de la maternidad divina que la une con el Hijo Redentor, y por sus gracias y dones singulares, está también íntimamente unida con la Iglesia. È pure intimamente congiunta con la Chiesa. Por esta razón, el predicador afirmó que la novedad más grande del Tratado Conciliar sobre la Virgen consiste precisamente en el lugar en el que se la coloca en la Constitución sobre la Iglesia, con lo cual el Concilio, no sin sufrimientos, realizaba una profunda renovación de la Mariología con respecto a la de los últimos siglos. En cuanto a la característica de María como Madre de los creyentes desde una perspectiva ecuménica, el padre Cantalamessa puso de relieve la importancia ecuménica de esta Mariología del Concilio, es decir, cómo podría contribuir y está contribuyendo a acercar a católicos y protestantes sobre este delicado y controvertido terreno que es el de la devoción a la Virgen. Tras formular la pregunta de cómo es posible que hayamos llegado a la situación actual de tanto desagrado por parte de los hermanos protestantes hacia María, hasta el punto de que en algunos ambientes
se considera casi un deber disminuir a María, el predicador recordó que no era ese el lugar para hacer una revisión histórica, pero que solo quería referirse al camino que, a su juicio, le parece la salida de esta triste situación sobre María. Por último, el padre Cantalamessa analizó si también el año de la misericordia nos ayudará a descubrir algo nuevo de la Madre de Dios, a quien se la invoca en una antigua oración como Madre de la Misericordia, a la que se le pide que dirija hacia nosotros sus ojos misericordiosos. Y destacó que en la misa de apertura del año jubilar, que el Papa Francisco presidió en la Plaza de San Pedro el pasado 8 de diciembre, junto al altar estaba expuesta una antigua imagen de la Madre de Dios venerada en un santuario de los greco-católicos de Yaroslav, en Polonia, y conocida precisamente como Puerta de la Misericordia. Y añadió al concluir que María, quien en el Magnificat glorifica y agradece a Dios por su misericordia hacia ella, nos invita a hacer lo mismo en este año de la misericordia. Me permito invitarles a proclamar juntos de pie, como oración final en el lugar de la antífona mariana, el cántico a la misericordia de Dios, que es el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor. Santo Padre, venerables padres, hermanos y hermanas, feliz Navidad y feliz año de la misericordia. Buon Natale e buon anno della misericordia. María Fernanda Bernasconi, Radio Vaticano. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.